¿Qué tal? ¿Cómo están? Retomamos nuestro curso de introducción a la traducción en lenguas clásicas y modernas para introducirnos a esta segunda parte de la materia en la que vamos a concentrarnos en problemas ya más bien específicos de traducción en dos géneros literarios, como habíamos anunciado, dos géneros que comparten la naturaleza performativa, es decir, la proyección a una instancia de ejecución o de realización en escena. Me refiero a la poesía y al teatro. Y bueno, en esta oportunidad, en ese contexto, vamos a trabajar con las primeras nociones a propósito de la traducción poética. La idea es que veamos estas particularidades del género poético que redundan en problemas, tensiones a la hora de traducir un poema de una lengua a otra. Vamos a seguir en este punto algunos aportes de Delfina Muschietti, una investigadora argentina dedicada específicamente a trabajar poesía y específicamente a la traducción poética. Se trata de un capítulo titulado Poesía y traducción, constelaciones teóricas y traducciones comparadas. De este primer capítulo nosotros nos vamos a detener a su vez en la primera parte, ¿sí? Que es constelaciones teóricas, esas páginas 7 a 39. El segundo tramo, bastante extenso de traducciones comparadas, lo vamos a poner entre paréntesis, lo pueden leer de cualquier manera si les interesa, porque el corpus con que trabaja Muschietti es diferente al nuestro. De manera tal que lo que nos interesa son las propuestas teóricas a propósito de poesía y traducción. Es interesante esta noción de constelaciones teóricas porque, bueno, justamente ella retoma esta noción de constelación, la toma de Benjamin, y lo que hace es formar una suerte de mosaico de relaciones a partir de distintos autores, distintos críticos literarios que piensan la particularidad de la traducción y de la poesía. Y a partir de allí emergen una serie de sentidos muy productivos para posicionarnos como críticos de las traducciones en poesía. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de poesía es justamente la pluralidad de elementos que intervienen en un texto poético. Como ustedes saben, tenemos un texto donde se activa un poderoso sistema metafórico, es decir, la palabra poética es una palabra que tiende a evitar la expresión lineal, ¿sí? El primer sentido de las palabras, de las expresiones o de los sintagmas, y por ende, en general se asocia la poesía con una construcción traslaticia del significado. El significado es más bien figurado, metafórico, indirecto, en el sentido de que supone un esfuerzo de decodificación por parte del lector que lo aleja de ese primer significado denotativo o ese primer nivel de sentido más literal. Además, tenemos la gran diferencia, atroz, diría yo, atroz por lo profundamente diferente, respecto del formato, de la matriz formal, mejor dicho. Me refiero a que, en principio, digo en principio porque tenemos experimentaciones poéticas o formas experimentales de la poesía en que no se escribe en verso, existe la prosa poética, por supuesto, pero si nos concentramos en la poesía escrita en verso, el metro, es decir, la medida del verso, eso significa metro etimológicamente, viene de metron, el metro es un elemento central por cuanto el verso se constituye en una unidad rítmica, en una unidad musical que muchas veces va acompañada de un recurso fónico como el de la rima que se produce por esa asonancia o consonancia a final de verso. Y además, por supuesto, como ustedes saben, si bien las figuras retóricas o esta retorización del lenguaje no es un rasgo exclusivo o distintivo de la poesía, porque cualquier otro género puede hacer uso de la artillería retórica, digamos así, en todos los niveles de realización de la lengua, en el nivel fónico, morfológico, sintáctico, semántico, incluso en el plano gráfico de un texto, como puede ser un caligrama. Es decir, uno puede retorizar tanto el lenguaje como la imagen del texto.
Pero digo, si bien ese nivel retórico o ese dispositivo retórico que suele activarse en un género poético, en un poema, mejor dicho, no es algo privativo de este género porque puede ocurrir tranquilamente y ocurre de hecho en muchos otros géneros discursivos, en la poesía es cierto que hay como una profusión de figuras y de recursos retórico-estilísticos. Esto hace que tengamos, si se quiere, una suerte de sistema de conflictos, ¿no? Es decir, bueno, cómo pensar la sintaxis de un verso en relación con el metro, la relación de ese metro con el ritmo o la tradición poética respecto de ciertos movimientos que se instauran como dominantes o hegemónicos en un momento o en ciertas condiciones materiales, y hay procesos de innovación respecto de cómo funciona esa estética al interior de un sistema literario. Todo esto, este sistema de conflictos que observa Muschietti, van a generar, bueno, estos problemas de traducción y estas particularidades, ¿no? Estos problemas y a su vez desafíos, ¿no? de traducción. Fíjense este extracto, dice Muschietti: el poema es una caja de resonancias y desde ella el sentido estalla, viaja, difiere, afirmamos siguiendo a Tinianov. Acá sigue a un formalista ruso, como ustedes saben, que tiene un extenso artículo titulado El sentido de la palabra poética, muy interesante, dentro de los marcos epistemológicos del formalismo, pero con una precisión que es un artículo que vale la pena tenerlo en cuenta. Lo sugiero si no lo han leído, El sentido de la palabra poética de Yuri Tinianov. Me parece interesante esto de pensar un poema como una caja de resonancias, ¿no? En el sentido de hay algo que se disemina, ¿no? Que estalla en cuanto al sentido, porque en virtud de esa economía de la expresión, cada palabra está muy cuidadosamente elegida en un poema. Eh, Se trata de decir mucho en poco y al mismo tiempo de sugerir, ¿no? Hay una amplia zona de lo no dicho, pero que se puede reponer a partir de lo que el poema dice. Por eso el sentido estalla, porque el sentido va mucho más allá de los signos o del contenido de esos signos lingüísticos. Hay algo de esa palabra alojada en un contexto otro, esa palabra alojada en un espacio eh, inhabitual, digamos así, como es el verso, que la resemantiza. La palabra poética, ubicada en el verso, adquiere una nueva significación, porque entra en relación con un metro, con un ritmo, con un esquema de composición, con figuras retóricas que se van amalgamando. Bueno, como dice el mismo texto, ¿no? El poema parte de las palabras, se parte, arma y desarma melodías. Esto es muy interesante. Si hay algo que sugiere un poema o que permite un poema, y suele ser una estrategia de análisis muy frecuente en poesía, en la metodología de Muschietti eso es muy evidente, que es la partición del significante, ¿no? Partir el significante casi como un gesto analítico, psicoanalítico, para establecer a partir de allí relaciones. Es decir, ya las relaciones no van a ser sintagmáticas, la linealidad del signo lingüístico. Las relaciones van a ir en todas direcciones, ¿no? El poema parte de las palabras, se parte, ¿no? Arma y desarma melodías, tonalidades, e insiste en la repetición como clave del ritmo, el procedimiento dominante, casi hechizo de la poesía. Esto es algo también muy importante. Para Tinianov, en este texto que les menciono, El sentido de la palabra poética, la repetición es el procedimiento dominante de la poesía. Si hay algo que caracteriza y que constituye la clave del ritmo, de esa cadencia, de esas melodías que se van armando y desarmando, es la repetición.
Es un procedimiento básico de construcción poética. Para traducir un poema hay que estar atentos a las intensidades que llegan de esa forma singular, insistentes en repetir ciertas zonas o claves en el armado de tonalidades y melodías. Hay que estar atentos como lectores a ese juego de la repetición sonora o de sentido, gamas de significaciones superpuestas, opuestas o en armonía flotante, desmontarla y hacerla hablar en el espacio sintético que es el poema. Me parece muy interesante esta denominación, ¿no?, del espacio sintético. Yo recién hablaba de la economía de la expresión en un poema, más son formas breves en principio, ¿sí? Aun cuando pensemos en un poema épico que sea extenso y que se narre con detalle las hazañas de un héroe y demás, la unidad sigue siendo el verso y ese verso es una unidad sintética. Me parece interesante también estos dos planos, ¿no? El de la sonoridad y el del sentido, que muchas veces pueden confluir, flotar, ¿no?, superponerse, oponerse, ¿no? Cómo estas dos dimensiones del signo adquieren una relevancia específica en el contexto del poema. La sonoridad en un poema es tan importante como el contenido léxico de esos signos, porque esos sonidos, esos efectos que tienen que ver con la sonoridad del discurso poético, también significan. Y me gustaría entonces detenerme, o detenernos, o que nos detengamos, en los criterios que propone Muschietti, una suerte de decálogo. Bueno, no sé si llegan a ser 10, pero bueno, pongamos que sea un decálogo, de criterios que tienen que ver con un posicionamiento. Noten que siempre enfatizamos mucho esto, ¿no? Como tomar conciencia de cuán importante es para un traductor tomar conciencia desde qué lugar está traduciendo, ¿no? Y con qué criterios, con qué concepción de lengua, con qué concepción del género, del autor, de su estética y de la traducción como acto político, filosófico, estético, lingüístico, por supuesto, ¿no? Partimos siempre de, de, de esa multiplicidad de lenguas y de ese intraducible primigenio. Este decálogo, dice Muschietti, respetar la extrañeza del original y no neutralizarla. Fíjense que acá hay una toma de posición en el poema, ¿no? Si el original es extraño, tiene esta, eh, esta marca de lo otro, esa otredad debe permanecer en la traducción y no neutralizarla o domesticarla, si se quiere, en términos de Benuti, como comentábamos en alguna otra ocasión. Para ello, investigar sobre los alcances de lo que aparece extraño a los ojos del traductor en el contexto del estado de la lengua del original. Para ello, abandonar los protocolos, prejuicios y presupuestos previos de lectura que puedan volvernos sordos a extrañezas, rupturas y tonos del original en cualquiera de las áreas en las que éstas se expandan, sintácticas, gráficas, sonoras, semánticas, culturales. Bueno, noten que esto supone percibir, bueno, todos estos efectos que se pueden dar en distintos niveles de la lengua poética, que hacen del texto un texto que se desvía de la construcción habitual del significado. Y esa extrañeza, no neutralizarla. Lo que cabe preguntarse es si se dispone en la lengua de destino de los mismos procedimientos, de los mismos recursos expresivos para expresar esa extrañeza, o eventualmente hay que compensarlos, ¿no? Pensando en las estrategias que aparecen también enumeradas por Hurtado Albir, ¿no?, por ejemplo. B. Investigar el diálogo del poema original con otros poemas de la misma firma. Me parece muy interesante, ¿no? Nunca pensar un poema, vamos a trabajar con Safo, con Caturo, nunca pensar un poema en soledad, ¿no? Siempre el poema forma parte de un corpus.
hay algo del estilo, de la estética de ese autor, de esa autora, de ese poeta, de esa poetisa, que puede aprenderse con una lectura transversal del corpus poético. Por eso dice, para observar de modo más amplio las formas de la insistencia y la repetición. Fíjense, ¿no? Como dos procedimientos que se funden en uno y son el motor de construcción de un poema. Subrayo esto de el diálogo del poema original con otros poemas de la misma firma, ¿no? Acá utiliza el término firma, Muschietti, muy influenciada en Derrida, el famoso texto firma, acontecimiento y contexto, ¿no? C. No ceder a la tentación de explicar el original con paráfrasis que resultan comentarios mínimos y fijación de lectura. Así mantener el abanico abierto de la ambigüedad que el poema propone. Esto es muy importante, ¿no? No ceder a la tentación de explicar el original, ¿no? No deshacer una ambigüedad, no resolver una metáfora. Si el texto es por momentos oscuro o requiere de un ejercicio de exégesis que puede ir en una dirección u en otra, dejar esa zona de ambigüedad, esa zona de indeterminación, para que sea el lector quien la resuelva en virtud de las relaciones que establezca. No imponer, en definitiva, una manera de entender el poema. D. Investigar y aceptar el estado. Hago un paréntesis antes de seguir, perdón. Todo esto que yo estoy leyendo, no lo estoy leyendo como un decálogo, bueno, si es que no lo conté, pero si es que llegan a ser 10 los ítems, no estamos leyendo como un manifiesto, es el manifiesto de Muschietti en todo caso, pero no quiere decir que yo personalmente adhiera a todo lo que allí se dice, o que ustedes tengan que adherir a todo lo que allí se dice, o que lo estemos presentando con un estatuto de verdad. Es un posicionamiento y la idea es que lo vayamos analizando, desmenuzando y eventualmente ustedes pues tomen una postura frente a esto, ¿no? Ahora sí, D. Investigar y aceptar el estado de la lengua del original. Dejar así que nuestra lengua sea violentada o traicionada por la del original. Fíjense que este criterio D va en consonancia con el ítem A y en línea con esta concepción extranjerizante de la traducción, de acuerdo con la dicotomía de Benuti, extranjerización versus domesticación. Punto E. No regionalizar el poema de partida transportándolo a nuestra lengua y a su atmósfera. También en misma sintonía, A, D y E van en una misma dirección. Por lo tanto, trabajar con un español lo más abstracto posible, como un horizonte artificial que se deslinde de todas sus variantes. Bueno, acá hay todo un problema enorme que voy a intentar simplemente mencionar casi como un titular porque amerita un desarrollo más inextenso, podremos hacerlo luego, pero me refiero al hecho de que este criterio parte de una premisa. Y esa premisa tiene que ver con pensar que una lengua, no solo el español, o el castellano, cualquiera, una lengua puede ser sin variación. Esta idea de que el español neutro existe, ¿no? Si hay algo que yo pongo en especial discusión, es el hecho de que exista un español llamado neutro, ¿no? Con el que suelen hacerse los doblajes y demás. Un español pretendidamente neutro. Si cuando se inclina por la opción del tú como variante pronominal para la segunda persona, eso es neutro. ¿Por qué el tú es neutro frente al vos, que es una variación dialectal? ¿Por qué hay una variedad de lengua neutra frente a otras?
o una variedad de lengua que no se considera como variedad, sino como la forma más abstracta posible. Acá hay una concepción de lengua en este decálogo que, bueno, yo al menos pongo entre comillas como para, o al menos señalo ahí un asterisco como para seguir pensándolo, ¿no? Es español pretendidamente neutro, en definitiva. ¿Es verdaderamente neutro? F. Atender a las repeticiones fónicas y de sentido, a las posiciones evidenciadas de las palabras en el poema, a los espacios en blanco. Así tender al respeto del dibujo gráfico del original. Esto es muy importante. Me parece muy importante pensar justamente en estas repeticiones, ¿sí? La repetición fónica por excelencia es la aliteración, como ustedes saben, es la figura retórica que consiste en repetir un sonido. Pero también hay ciertas ubicaciones, digo, la ubicación de la palabra en el verso no es aleatoria. Las posiciones evidenciadas al final del verso son muy significativas. Y, por supuesto, los espacios en blanco, ¿no? Esos momentos de pausa, ¿no? El texto respira, el texto deja un blanco, marca un espacio para significar en otro nivel, ¿no? Y así dibujar una disposición, ¿no? Esa disposición, ese dibujo del poema también significa y también puede acaso ser traducido. G. De acuerdo con lo anterior, seguir la sintaxis del texto de partida y sus encabalgamientos, evitar normalizarla y seguir en cambio sus diseños. Bueno, acá también yo hago otra nota al pie, otro asterisco. Seguir la sintaxis del texto de partida y sus encabalgamientos. Bueno, el encabalgamiento saben lo que es, ¿no? Es decir, ese recurso por el cual un sintagma queda a caballo, digamos, de dos versos, ¿no? Un sintagma que empieza, o una construcción de sentido, que empieza o que abarca el final de un verso y encabalga con el comienzo del siguiente. Ahora, muchas veces el ordenamiento de las palabras en una lengua responde a otra lógica, a otra estructuración de relaciones sintácticas respecto de la lengua de llegada. Como ustedes saben, por ejemplo, en latín, el verbo tiende a ir al final. Esa es la posición no marcada del verbo. Mientras que en castellano el verbo va en el medio, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. El castellano es una lengua svo, sujeto, verbo, objeto. Entiendo por objeto todos los complementos verbales, ¿no? Y por el contrario, el latín es una lengua sov, sujeto, objeto, verbo, ¿no? El verbo siempre al final. Bueno, cuando uno intenta reproducir el ordenamiento del original, puede llegar a incurrir en un hipérbaton, por ejemplo, en la lengua de destino, que no es tal en la lengua original. O producir un efecto que la sintaxis genera en una lengua, pero que no lo genera del mismo modo, con el mismo ordenamiento, en la lengua de llegada. O sea que acá hay algo que en cada caso particular amerita un estudio más detenido. H. Fíjense que son todos, es un catálogo que tiene que, como precepto, ¿no? Esta mirada, ¿no? Muy arraigada del respeto por el original, ¿no? Este celo por el texto original y este cuidado, ¿no? De no desviarse, ¿no? De no salirse, ¿no? De ese original, o salirse lo menos posible. H. Atender al hecho de que esté presente una palabra en el poema y no otra, que hubiera podido estar por casos de sinonimia existente en la lengua de partida. Es decir, prestar atención a la elección léxica, ¿no? La selección léxica como un rasgo también de estilo. Y establecer coherencia de trabajo.
cuando se elige una, esto es muy interesante, para discutir también, ¿eh? Cuando se elige una traducción para una palabra, repetirla cuando aparezca esa misma palabra, bueno, toda vez que el contexto lo permita, menos mal, ¿no? Esto es un buen matiz en realidad. Pues eso suele ser como un criterio de traducción bastante extendido, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que agarrar ciertas palabras clave en cualquier texto, no solo en poesía, ¿no? En cualquier género. Entonces, bueno, esas palabras clave, yo hago una nómina, un listado, elijo una traducción y cada vez que aparece esa palabra la traduzco de la misma manera. Claro, pero muchas veces una misma palabra puede tener más de una acepción y según el contexto, aún al interior de una misma obra, se activa una acepción diferente. Entonces va a ser difícil sostenerla siempre en cada contexto. O incluso puede ocurrir que la traducción que por la que yo me haya inclinado, en un contexto suene de determinada manera y en otro suene de otra. Y esa otra manera de sonar sea problemática por otras razones. Entonces no es un criterio tan lineal que uno pueda aplicar así como una, digamos, como una zanjada de la situación, ¿no? Y seguir así la insistencia del original para lograr una similar matización melódica. J. Estar atentos a tonalidades, climas y tonos del poema, a la extensión, breve o más larga, de los versos. En esa clave tratando de reconstruir atmósferas de sonidos repetidos semejantes en la traducción. ¿Sí? Es decir, fíjense cómo hay que hacer un análisis muy pormenorizado de todos los niveles lingüísticos del poema, y no solo los lingüísticos. Considerar las nuevas connotaciones en K, considerar las nuevas connotaciones que puedan dispararse en la lengua de llegada y que parecen no estar planteadas en el original, ¿no? Es decir, muchas veces al traducir, bueno, las palabras tienen otra sonoridad, las palabras también, digamos, no hay un recorte semántico para cada término exactamente igual en los sistemas de oposiciones que son las lenguas. Entonces uno puede traducir y evidentemente se van a producir nuevas relaciones, nuevas connotaciones que no estaban en el original. Ahora, yo pregunto, ¿se puede evitar eso? Es cierto que dice considerar, ¿no? Es decir, que no se vaya, que no se escape de la vista, aun cuando no se puedan evitar de pronto. Y L. Por el otro, evitar también, por otro lado, evitar también la tentación de corregir el original. Antes decíamos evitar explicarlo. Y en este decálogo, bueno, no sé cuántos vamos ya, dodecálogo quizás, evitar explicarlo, evitar corregirlo, proponiendo una palabra que suene mejor a los oídos del traductor o que ayude a disipar ciertas connotaciones desplegadas por el original y que el traductor por una u otra razón, muchas veces por la imagen de autor conformada por cada uno en relación con la firma del poema, no quiere o no puede leer. Es decir, evitar que aparezca mucho el traductor, en definitiva, ¿no? En esta tensión entre la visibilidad y la invisibilidad. Bueno, por supuesto son criterios más que discutibles, pero creo que hay una potencia en cómo están formulados que los vuelven más que interesantes para justamente propiciar el debate. Bueno, seguimos en la segunda parte con una introducción a Safo y a Catulo.